Narrativas de ficción en géneros populares. Unidad 4. Del gótico al terror. Experiencia de aprendizaje. Lo siniestro de Sigmund Freud en Edgar Allan Poe. Alumno Elías Martínez Maciel. Grupo G301. Docente en línea Marisol Zarco Aguilar. Introducción. Vamos a analizar un poco sobre lo ominoso o lo siniestro que expone Freud, a su vez cómo esto puede ser aplicado en alguno de los cuentos de Edgar Allan Poe, donde lo veremos aplicado de una manera simple, pero sin perder el valor siniestro, oscuro, misterioso o incluso hasta terrorífico. Dentro de todo este tema de lo siniestro podemos ver que existen diferentes factores donde se pueden encontrar estos elementos. Pueden estar dentro de lo místico, fantasmagórico, el miedo, cosas inanimadas, terror psicológico, entre otras cosas que pueden provocar aberración, desagrado o impacto para quien lo está percibiendo. Desarrollo. Sigmund Freud. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856, lo que actualmente se le conoce como República Checa. Sin embargo, realizó sus estudios de medicina en Viena a los 17 años. Una de sus investigaciones trata sobre los beneficios de la cocaína con fines terapéuticos y su utilización como anestésico. Con el tiempo, Sigmund Freud se casó con Martha Bernays. Realizó algunas investigaciones como psicoanalista, unas con éxito y otras no tanto, lo cual no desistió en seguir sus investigaciones. Por otra parte, dentro de todo lo que realizó, también escribió algunos libros como su obra exitosa e influyente de la época, es decir, La interpretación de los sueños, donde expresa que los sueños son la representación de los deseos que se reflejan gracias al subconsciente. Fue conocido por primera vez como psicoanalista en 1902 y fallece el 23 de septiembre de 1939 debido al cáncer que padecía. Lo ominoso. Retomando de lo que nos expresa Sigmund Freud, en este caso de lo ominoso, nos expresa lo siguiente. Lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo o a lo familiar desde hace largo tiempo. Para comenzar nos da a entender que esto se relaciona con cosas que sean familiares para nosotros, como pueden ser aquellas cosas que tienen formas que conocemos comúnmente, como por ejemplo un fantasma, que tiene cierta forma humana, lo cual es familiar para nosotros, pero es aquello que tiene un sentido no real, existente, sobrenatural o incluso demoníaco. A grandes rasgos, es aquello que nos genera angustia sobre alguna experiencia que se haya vivido o aquello que nos provoca cierto horror. Para estos casos, Freud nos cita parte de un cuento de El hombre de arena, quien es una especie de leyenda urbana donde un monstruo con forma de ave humanoide terrorífica les lanza arena en los ojos a los niños que no quieren dormir. Esto provoca el sangrado en los ojos y a su vez brotarlos de sus cuencas para así tomarlos y dárselos como alimento a sus hijos que se encuentran en la luna. En este caso nos refleja la incertidumbre acompañada del miedo. Se puede apreciar por algo que se mantiene de lo familiar, algo que ya conocía el protagonista de la historia. Por lo tanto, esto se refiere a la castración o pérdida de los ojos, lo cual se genera incertidumbre hasta llegar al terror. Otro aspecto que nos comparte Freud es el miedo a lo doble, o aquello que se asemeja a lo que ya conocemos, aquella repetición a las circunstancias. Tiende a ser un tanto siniestro, como aquel caso donde nos describe que se llega a la misma calle de manera aleatoria y sin previa intención, o cuando nos asustamos con nuestro propio reflejo. También puede ser cuando nos tropezamos con el mismo mueble varias veces, o hasta nos asusta un poco encontrarse con personas que comparten el mismo nombre y apellido. Por otra parte, nos habla del animismo,
donde se especifica sobre estos procesos en los que lo misterioso y lo místico predominan como ser omnipotente en el pensamiento, la adivinación, lo cual se puede relacionar con magia o sobreestimación del pensamiento. También esto lo podemos relacionar con lo oculto y de una manera que se manifiesta como aquella expresión que alguien tiene envidia sobre otra, es decir, lo que conocemos como el mal de ojo, los muertos que vuelven a la vida, lo cual en este caso lo inexplicable también llega a generar miedo o angustia. También podemos observar, además de lo ya visto, que la represión también genera cierta incertidumbre, como la angustia de la castración o incluso ser enterrado vivo, también como lo hemos visto en algunas películas donde atrapan a la chica inocente que desea ser rescatada. Esto también genera mucha incertidumbre, el saber que ya nos han privado de la libertad. Otro aspecto que se nos presenta en el ensayo es el miedo a lo inanimado, es decir, el movimiento de aquello que aparentemente no tiene vida propia. Para tener un concepto un poco más claro, vamos a tomar el caso de poltergeist, donde el efecto puede ser provocado por alguna entidad que mueve objetos inanimados. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809, hijo de actores quienes fallecen cuando tenía tan solo 2 años de edad. Fue educado por John Allan, un hombre de negocios quien en todo momento lo llevó a centros privados para su educación. Con el tiempo, asiste a la Universidad de Virginia, donde fue expulsado por problemas con el alcohol. Aún así, esto no lo detuvo para que en 1827 publicara su primer libro de forma anónima, llamado Tarmelán y otros poemas. Con el tiempo, se casa con su prima Virginia Clem, con quien vive en Nueva York en 1837. Allan Poe trabajó en diferentes libros como El gato negro, El pozo y el péndulo, Los crímenes de la calle Morgue, entre otros. También se dedicó en su vida como editor, escritor, cuentista, poeta, crítico y hasta periodista. Allan Poe fallece a los 40 años el 7 de octubre de 1849 por razones desconocidas aparentemente, pero se cree que fue consecuencia de las drogas y el alcohol. La máscara de la muerte roja. El cuento de Allan Poe nos habla sobre una epidemia donde casi todo el pueblo había sido arrasado por esta enfermedad que te provocaba dolores intensos en el cuerpo, vértigo y para finalizar con un sangrado desde los poros de la piel, donde todo este tormento se realizaba en tan solo 30 minutos. Por otro lado, está el príncipe Próspero, quien reúne a 1000 amigos en su castillo fortificado con grandes murallas que rodeaban aquel lugar, para así garantizar la supervivencia de ellos y sobre todo no permanecer solo mientras afuera todos están sufriendo por aquella enfermedad temible y silenciosa. Mientras tanto, dentro de aquel lugar se encontraban diferentes habitantes que daban variedad al lugar, como bufones, bailarines, músicos, además de la elegancia del lugar, comida suficiente y bebidas para todos los invitados. Pasando unos meses, aquel príncipe decide hacer un baile de máscaras donde él mismo ayudó a realizarlas, e incluso decoró los salones donde se realizaría dicha fiesta. Estos 7 cuartos estaban conectados entre sí, pero dentro de cada habitación se alcanzaban a resaltar la decoración que representaba un color, tanto en las paredes como en las grandes ventanas con estilo gótico. El primero era de color azul, el segundo de púrpura, el tercero de verde, el cuarto de naranja, el quinto de blanco, el sexto de violeta, pero la séptima estaba forrada de un terciopelo negro, pero los ventanales tenían color rojo, lo cual daba un aspecto sombrío al cuarto. Dentro del último cuarto existía un gran reloj de ébano que resonaba cada hora de una forma estridente y hueca, particularmente que al resonar cada hora los músicos de la fiesta tenían que esperar 60 segundos para terminar de escuchar tan espantoso y lúgubre sonido. Los trajes y las máscaras eran un tanto bizarros y sin sentido, pero mientras la fiesta seguía su curso, a la medianoche se volvió a escuchar el sonido del reloj, parando todo por completo, a lo que enseguida se vio una figura misteriosa que se hizo notar en aquel baile. Tenía un aspecto bastante desagradable y la máscara tenía aspecto de un cadáver. Aquella figura temible recorrió todas las habitaciones para dirigirse hacia el príncipe Próspero, quien lleno de rabia preguntó que quién se atrevía a insultar la fiesta con semejante blasfemia. La intención del príncipe era desenmascararlo para colgarlo al otro día,
ella, pero al ver que nadie se atrevía ni se acercaba a él, siguió a la figura por todos los cuartos hasta llegar al último cuarto negro, donde se escuchó un grito y el puñal que llevaba aquel príncipe cayó. Algunos tomaron valor para tomar a aquel sujeto envuelto en aquel ropaje y máscara manchada de sangre, pero al ver que estos no lo sostenía nada que pudiera ser tangible, aquellos hombres que disfrutaban de la fiesta se dieron cuenta que estaban ante la presencia de la muerte roja. Todos cayeron como simples moscas secas sobre el suelo bañado en sangre. El reloj terminó de tocar su última campanada y al mismo tiempo las antorchas se apagaron, dejando al reino en completa oscuridad, acompañada por la muerte. Conclusión. Retomando ambas partes, podemos decir que Edgar Allan Poe retoma mucho de lo que menciona Freud, ya que si analizamos el escrito de Allan Poe, podemos notar que en la primera instancia nos posiciona sobre el escenario para que nuestra orientación sobre el lugar sea muy clara, donde nos ubica en los cuartos con grandes ventanales con estilo gótico, lo cual ya nos deja en claro que es un castillo muy grande e imponente. Los cuartos conectados por ambas puertas también nos deja en claro que el castillo tiene muchas conexiones entre las habitaciones, y para darle un poco de énfasis en el concepto de la fiesta, nos muestra la decoración realizada por el príncipe. Otro factor muy importante en la narrativa es que al final, cuando se presenta la figura misteriosa y justo por no conocer quién está detrás, es lo que nos genera esa incertidumbre y miedo, ya que podría ser cualquiera de los tantos invitados que se encontraban dentro de la fiesta. Además, la manera en que se movía dicho sujeto nos daba también incertidumbre de saber si iba a realizar alguna acción repentina o no, pero al final fue el príncipe quien decide tomar armas en el asunto sin saber que le esperaba un final sangriento, además de que los invitados también fueron atacados sin piedad. Algo que debemos rescatar es que esta narrativa se apoya de muchos elementos para generar suspenso, miedo e incomodidad cuando se realiza dicha lectura, tal como la duda de lo que va a pasar o la incertidumbre, el ambiente sombrío, los sonidos que nos imaginamos del reloj y el fantasma que se postra con sigilo en la oscuridad de aquel salón, generando miedo a todo aquel que lo mira.